Empezamos la masterclass de la decisión al impacto, cómo transformar un negocio. Estamos nuevamente, les felicitamos por haber decidido tomar este tiempo e invertirlo en este conocimiento que les vamos a compartir. Y bueno, esta masterclass es para ti si es que estás en una de estas situaciones. Aquí estamos líderes de negocio que hemos pasado por alguna o estamos viviendo alguna de estas situaciones. Si ya implementaron una herramienta tecnológica en su negocio que buscaba potenciarlo, que buscaba mejorar sus operaciones, que buscaba automatizar sus procesos, un CRM, un ERP. Ustedes están en esta situación. O esta masterclass es para ti también si es que estás evaluando potenciar tu negocio. Estás evaluando algunas herramientas, no estás muy seguro, ¿es esto para mí? ¿Es esto lo que nos va a ayudar en los objetivos de negocio y estratégicos que tenemos? Y esta masterclass es para ti también si es que ya implementaste una herramienta tecnológica, un CRM, pero no está dando los resultados que esperabas. Hicieron todo el trabajo de investigar, de buscar al mejor proveedor, de ver la mejor herramienta, se tomaron el tiempo, pero no están llegando a los resultados que esperaban. Esta masterclass es para ustedes. Hoy está con nosotros Francisco González. Él es arquitecto de solución y consultor senior en Intellect Systems. Él tiene muchísimos años de experiencia en diseñar soluciones de tecnología para atacar problemas puntuales en negocios. También nos acompaña hoy Fernando Cajaraville. Él es representante comercial en Ecuador de Intellect Systems y va a actuar porque vamos a tener una pequeña dramatización, llamémosle así, una pequeña obra en la que Fernando va a actuar también como el cliente. Y bueno, me presento yo, soy Soledad Hernández, yo soy gerente de marketing en Intellect Systems y voy a ser la presentadora, moderadora y voy a estar también pendiente de sus preguntas. Así que continuamos. Y bueno, vamos ya aterrizando en el objetivo de esta masterclass. El objetivo en realidad es entender por qué tantas iniciativas y proyectos de implementación de tecnología fracasan. Y fracasan no porque sea un fracaso total, sino porque no lograron objetivo. Vamos a llamarle que no lograron el objetivo esperado, los resultados esperados cuando se lo planificó, se lo conceptualizó en su cabeza. Y como un proceso de entendimiento de negocio no es un simple paso previo, sino es una estrategia real para garantizar la adopción del equipo y asegurar el retorno de la inversión. En tu empresa, en tu negocio, tienes información dispersa de tu cliente o no existe una fuente confiable de información justamente para saber quién es tu cliente. Tienes ventas pero sin trazabilidad. ¿Qué pasó? ¿Te compraron hace un mes, hace un año? ¿Qué compraron? ¿Cuál fue la interacción? ¿Se fue contento? ¿Tienes esa trazabilidad? ¿Tienes servicios desconectados? ¿Haces decisiones basadas simplemente en intuición? Sí, tenemos algunos datos, pero en realidad estamos decidiendo por corazonadas. ¿Te suena algo de esto familiar? Veme poniendo en los comentarios, por favor. Y te quiero decir que esto no es falta de información. El problema real que está teniendo y que está teniendo muchas empresas es una falta de visibilidad. No hay visibilidad correcta de la información completa. Estamos en un mundo que está produciendo, generando datos todo el tiempo y hay veces que estamos abrumados, estamos saturados de tanta información. Entonces necesitamos algo que nos ayude a canalizar eso. Y necesitamos una buena guía para esto. Nosotros decimos que cuando lo manual ya no alcanza, es que empieza a haber los problemas en un mundo en el que tenemos toda la tecnología, todo el desarrollo al alcance, tenemos la posibilidad de desarrollar mejores comunicaciones con nuestros clientes,
mejor visibilidad de nuestro negocio, de nuestros números, de nuestras estadísticas, para tomar mejores decisiones. ¿Y cuándo nos damos cuenta o qué síntomas tenemos cuando nos damos cuenta que lo manual ya no nos está alcanzando? Tenemos información fragmentada. Algo de esto que yo voy a ir diciendo, seguro van a ir identificando, es decir, sí, esto puede estarme pasando. La información tenemos fragmentada, tenemos procesos manuales todavía. Habiendo tanta tecnología, todavía hacemos muchas cosas manuales. Tomamos decisiones tardías, no anticipadas, sino ya muy tarde, cuando ya pasaron los hechos. O tenemos un crecimiento desordenado. Estos problemas suelen originarse cuando tenemos procesos poco claros. Y no con esto, y yo quiero aclarar muchísimo esto porque no con esto queremos decir que no conocemos nuestro negocio. ¿Cómo tú me vas a decir, Soledad, que yo no conozco mi negocio si yo he estado 10, 20, 30 años al frente y cómo no lo voy a conocer? ¿O cómo no voy a conocer si estoy años en el cargo que me contrataron? Porque, pero yo quiero hacerte, y con Francisco vamos a ir desentrañando y desmenuzando todo esto de por qué nos referimos a que hay procesos poco claros. ¿Qué piensas tú, Frank? Sí, Sole, bueno, justamente una de las cosas a las cuales se enfrentan los líderes de las organizaciones hoy en día es que se encuentran con una plataforma que tal vez tiene cosas muy buenas de apoyo tecnológico, otros procesos manuales, también hay generalmente hay muchos procesos que están en la cabeza de una o más personas y no están documentados, no se llevan a la práctica correctamente y todo esto llega a pesar en el momento que yo quiero tener una visibilidad de mi negocio de principio a fin, o sea, desde el inicio de mis procesos hasta el final de mis procesos, y poder hacer un match, digamos, a nivel estratégico con los objetivos y evidentemente los objetivos económicos de la empresa. Así que es sumamente importante. ¿Qué es lo que pasa cuando realmente empezamos a identificar estos síntomas? Los síntomas innegables de que ya lo manual ya no nos está, ya no está satisfaciendo a las estrategias o a los objetivos del negocio. Entonces, muchas empresas dicen, tenemos que cambiar esto, algo tenemos que hacer. No sé qué, pero algo tenemos que hacer. Y empieza a la investigación, la evaluación, herramientas, y ahora hay tanto bombardeo de información, de herramientas, de soluciones que prometen maravillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues muchas dicen, ok, tenemos que hacer algo. Y como decía, no sabemos qué vamos a hacer, pero tenemos que hacer algo. Entonces, primero, comprar tecnología. Si investigamos algo, tenemos el equipo que encontró esta información, hacemos un par de reuniones y compramos la tecnología. La implementamos rápido. ¿Por qué? Porque decimos, sí, nuestra competencia ya lo está haciendo, ya lo hizo, están más adelante. Tenemos que subirnos a la ola de la transformación, de la potenciación de nuestro negocio. Implementen rápido. ¿Qué pasa meses después? Descubren que no les funciona. Implementar sin entender el negocio es el camino más rápido al fracaso. Y esto es una responsabilidad compartida. Aquí les vamos a hablar con toda la honestidad y con toda la sinceridad, porque lo que queremos es ver negocios en Latinoamérica que prosperen y que nosotros podamos también ser parte de ese acompañamiento al éxito. Si no somos nosotros, por lo menos decirles, esta es la guía o estas las recomendaciones de nuestros más de 25 años de experiencia que hemos tenido en esta industria para que ustedes tomen las mejores decisiones y vayan haciendo lo mejor para su negocio. Sí, Sole, ahí Porque, te quería ¿sí? añadir, perdona, justamente es muy importante tomarse el tiempo necesario para entender cada uno de los negocios. Y cuando a veces hemos tenido experiencias, digamos, con clientes que sacan un proceso de licitación con unos términos de referencia que son
pues bastante escuetos y no son suficientes y quieren que se les cotice un proyecto a tiempo y costo fijos, nos encontramos con que es irresponsable de nuestra parte meterse en un negocio donde no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, justamente eso de las implementaciones rápidas es un arma de doble filo y generalmente lleva a proyectos que no son exitosos. Entonces, de ahí vamos a hablar un poquito más de cuál es nuestro método y por qué lo aplicamos con nuestros clientes. Vamos avanzando. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta importante. Y la pregunta correcta no es si necesitamos una nueva herramienta. Definitivamente necesitamos hacer algo. Pero la pregunta correcta y la más importante es, ¿cómo funciona realmente nuestro negocio? ¿Conocemos exactamente el paso a paso de los procesos que necesitamos cambiar? Entonces, quiero dejarles un concepto muy clave. Antes de implementar tecnología, se debe tener claro el objetivo de negocio que se desea alcanzar. Y esto se hace gracias a la colaboración de no uno, de no dos, de todas la mayor cantidad de líderes de las diferentes áreas del negocio que puedan aportar a entender cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Cada área tiene un objetivo diferente. Ok, entonces queremos presentarles una solución a esto, algo que hemos venido trabajando por mucho tiempo y que es algo que parecería que es intuitivo, que parecería que tiene todo el sentido, pero en realidad nos hemos topado en todo este tiempo que muchos negocios no lo están aplicando y nosotros decimos, todo esto, estas buenas prácticas, estas metodologías que nosotros hemos adoptado y adaptado a nuestra consultoría, a nuestro acompañamiento a negocios a seguir potenciando en Latinoamérica, es el Discovery. Cuéntanos un poco del Discovery, Frank. Claro. Bueno, en este servicio realmente que nosotros damos, ¿verdad? Nos enfocamos primero que todo, como ya les mencionamos, en todo lo que tiene que ver en el entorno de la empresa, lograr entender el entorno comercial, el entorno interno, a qué se dedican, quiénes son sus clientes, cuáles son sus ventas, etcétera, porque sin ese conocimiento de contexto, pues la verdad que sería irresponsable empezar a hacer preguntas detalladas sobre los procesos. La otra cosa importantísima que hacemos digamos, en este servicio, es precisamente al entender los procesos, pues al armar un mapa de los macro procesos que se realizan en la empresa y con esto ya y el contexto podemos empezar a trabajar y a descubrir una serie de cosas que vamos a ver en los siguientes componentes. Eh, Adelante, Sol. Bueno, la visión de negocio se vuelve extremadamente importante, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos tratamos de entender y tratamos de entender del cliente hacia dónde quiere ir la empresa y para estar alineados totalmente con la estrategia y poder decir, ok, vamos a diseñar una propuesta de solución que esté alineada con la estrategia y los objetivos de la empresa. Entonces, con esto nos basamos para proponer una arquitectura de solución que en muchos casos ya considera parte de la infraestructura que tienen o infraestructura tecnológica nueva o procesos mejorados. Excelente, sí, entonces nos enfocamos mucho en los procesos, en la relación con los clientes, qué es lo que quieres alcanzar con tus clientes, cuál es la visión de negocio. Y eso es importante porque hay una visión estratégica, hay una visión operativa, hay una visión táctica que tiene el negocio y como decía antes, cada área tiene su propio objetivo, así que es importante ponerlo sobre la mesa también. Y bueno, desarrollar la solución que va a impactar en cada uno de esos problemas. Entonces, en resumen, ¿para qué te ayuda el Discovery? El Discovery o el descubrimiento o el refinamiento de tus requerimientos, el entendimiento de tu negocio, permite entender la dimensión real del problema.
Claro, Y esa aquí, dimensión sí. real, ajá, Adelante, adelante. Sorry. No, dale, aquí dale. me gustaría aquí intervenir justamente porque la analogía del iceberg es sumamente oportuna. Hasta que uno no empieza a comprender, digamos, los procesos y en cada proceso los pasos, la información que se maneja, las transacciones que se realizan, realmente no puede llegar a determinar la amplitud del problema. Entonces, muchas veces la empresa cree tener un problema, pero en realidad por debajo de la superficie hay muchísima más complejidad. Y de estas partes, ¿verdad? Falta claridad, hay dependencias entre sistemas o dependencias entre procesos, ¿verdad? Hay puntos de dolor, ahora solo va a hablar un poquito más de los puntos de dolor, ¿verdad? O decisiones que realmente no encajan una en otra o de un proceso a otro. Entonces, todo este tipo de complejidad hace que no se analice bien al inicio realmente el problema que se tiene y pues lleva a proyectos fallidos. Entonces, ¿qué se analiza en un discovery? ¿Qué se analiza? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué queremos entender? ¿Y qué queremos ayudarte a comprender del negocio y no del negocio solamente, sino del proceso en el que queremos intervenir? Frank. Claro, bueno, como decíamos antes, nos queremos llevar un buen entendimiento de la cultura organizativa, ¿verdad? Hablamos un poquito de los macroprocesos y los procesos que están relacionados. Y algo muy importante que también nosotros hemos adoptado y adaptado, ¿verdad? Que tiene que ver con los journeys del cliente. Cuando hablamos de cliente interno o cliente externo. ¿Y qué es el journey? Esa experiencia que día a día experimenta, valga la redundancia, los clientes nuestros o bien los colaboradores de la empresa. Es decir, comienzo el día mirando un resumen de cuáles son los clientes que yo tengo en proceso, luego escojo cuáles son los clientes que tienen más probabilidad, luego hago llamadas o envío correos, etcétera. Entonces, esos jornadas de principio a fin son clave para entender el negocio y para poder diseñar la solución. Una vez que tenemos claridad de eso, eh, también tratamos de identificar, para nosotros es sumamente importante identificar cuáles son los puntos de más dolor que se tienen en esos journeys o en esos procesos, porque generalmente son cosas como el gerente financiero dice, yo no tengo visibilidad del pipeline, que tenemos en proceso. O otra área dice, bueno, yo no puedo sacar un reporte automáticamente que me dé tal y tal información, porque hay que solicitarla por correo a tal área y el área la prepara y se tarda tantos días, etcétera. Entonces, toda esa lista de puntos de dolor son unas cosas que nosotros tomamos muchísima atención para poder buscar esas oportunidades de mejora que nos van a permitir un buen diseño de solución. Exactamente. Y aquí hay algo muy importante en que siempre me gusta recalcar en los puntos de dolor, porque hay veces que tenemos algo que sabemos que necesitamos cambiar y cuando empezamos a conversarlo con el equipo o con alguien o un consultor que nos vaya a ayudar a diseñar esta solución, empiezan a salir más ideas y cada área empieza a hacer sus aportes y se empieza a hacer un proyecto cada vez más y más complejo, más y más grande. Algo que nosotros recomendamos es irlo desmenuzando por pequeños puntos de dolor. Lo que más te duele ahora. Sabemos que hay muchas cosas que queremos atacar y nuestro ideal y el objetivo más grande que queremos es pues lograr que todo funcione a la perfección y que esté totalmente automatizado y que las soluciones pues nos ayuden a resolver todos los problemas. Pero en la realidad es importante y es lo que más recomendamos, es ir atacando los puntos de dolor más urgentes, irlos priorizando, porque así incluso vamos a tener pequeños
productos ya viables, ya que pueden usar, ya que pueden ir solucionando esos problemas del día a día y también van a ir logrando que el equipo se vaya adaptando poco a poco a estos cambios, porque hay que tener en cuenta, importante, en una transformación de negocio, cuando se trata de cualquier cambio, pero hablemos específicamente de tecnología, pues es algo que impacta en el equipo y es algo que es importante tenerlo en cuenta para que se vaya siendo progresivo y que vaya teniendo una buena adopción por parte del equipo. Entonces, ¿cuáles deberían ser los entregables? Y nuevamente nosotros queremos acompañarte a hacer este camino, pero si no es con nosotros, asegúrate de que tengas al menos los entregables mínimos que necesitas tener en un proyecto de implementación de tecnología. Cuéntanos, Frank. Perdón, estaba bien. Dentro de los entregables tenemos un grupo grande de entregables, ¿verdad? La verdad que aquí están como los más representativos. Son justamente entregables que verifican, digamos, todo el levantamiento de información, todo ese descubrimiento que hicimos, lo ponemos en blanco y negro, lo verificamos con el cliente y en el momento que el cliente dice, sí, me entendieron exactamente qué es mi proceso, qué es mi negocio y qué es lo que yo necesito, entonces empezamos con este tipo de integrables. Por ejemplo, nosotros tenemos diagramas o presentamos un mapa de procesos de lo que tienen actualmente y de lo que nosotros estamos sugiriendo que debe ser. Entonces hay dos versiones, que es la versión el as is, es decir, la versión actual, y luego la versión to be, que es la versión consensuada con el cliente, trabajada con el cliente, que nos permite proponer mejoras de proceso esencialmente. Por otro lado, tenemos mapas de historia. Nosotros a partir de estos elementos empezamos a crear con metodología ágil los mapas de historias de usuario, con lo cual tenemos las historias a alto nivel que nos empiezan a dar una muy buena idea de la dimensión del problema que estamos atacando. Y por otro lado, a alto nivel se detallan, digamos, las historias de usuario que luego van a ser refinadas, ¿verdad? Básicamente una historia de usuario es lo que antes se llamaban requerimientos, ¿verdad? Nada más que en metodología un poco más moderna, pero básicamente las historias recogen todas estas necesidades que se han venido identificando en el proceso para luego finalmente dibujar esos journeys que hemos hablado, ¿verdad? Que también nos permiten identificar quiénes son esas personas, entre comillas, personas o roles que hay en la organización para que luego nosotros podamos organizar la solución de acuerdo con los roles que tiene cada quien, acceso a información dependiendo del rol, etc. ¿Cuál es el resultado del discovery? Obtenemos un diseño de la solución, el diseño de la solución que va a ir em, impactando en esos problemas y va a ir destrabando todos esos cuellos de botella que están teniendo justamente, perdón, que se pueden solventar con la tecnología. Vas a obtener un backlog priorizado. Entonces, lo que decíamos de todas las historias de usuario, todo eso todos esos requerimientos que tenemos como negocio, vamos a irlos priorizando. ¿Y por qué? Porque queremos ir teniendo resultados, que se vaya viendo también ya el impacto de la tecnología, no decir, ok, ya me dijiste todos tus requerimientos, nos vemos en 6 meses, en 3 meses, en un año con la solución. No, vamos viendo los resultados y vamos mejorando y también teniendo esa adopción del equipo. Tenemos un roadmap del proyecto y tenemos la definición de los MVPs, justamente la priorización. Sí, Sola, ahí me gustaría añadir que efectivamente tenemos ese plano o ese conjunto de planos ya diseñados, definidos, incluso podemos definir en cuáles etapas se van a hacer. Y algo importantísimo es que siempre vale la pena definir junto con cada solución
¿cómo vamos a medir los resultados de la solución? Es decir, siempre hay un ejercicio de establecimiento de los KPIs que nos van a mostrar el resultado de la aplicación de ese proceso a lo largo del tiempo. Muy bien. Eh, Seguimos entonces. Entonces, al final, ¿cuáles son los beneficios reales? Los beneficios reales de hacer un correcto discovery, un correcto entendimiento del negocio previo a una transformación tecnológica que queremos hacer en la empresa. Vamos a tener el beneficio de reducir riesgos de lo que hablábamos antes, comprar una tecnología que no nos funcione como esperábamos, que tal vez nos quede o muy grande o nos quede muy pequeña para el negocio. Vamos a eliminar retrabajos, es decir, haciendo las preguntas correctas, logrando el involucramiento del equipo y teniendo la visión clara de cuál es el proceso que vamos a a trabajar. Eliminamos retrabajos porque no va a pasar después que diga, ah, sí, es que esto no te dije o esto no lo vimos, porque vamos a ir haciendo las preguntas correctas. Tú eres un experto en tu negocio, lo sacas adelante con mucho esfuerzo y nosotros o los que nos dedicamos a esto hacemos las preguntas correctas porque tenemos toda la experiencia para saber antes de lo que tal vez tú lo puedas pensar o el equipo lo pueda ver, porque en el día a día nosotros decimos, ah, sí, yo me sé mi proyecto, yo sé cuáles son los procesos, lo hago de memoria, lo hago todo el tiempo, pero cuando nos preguntan, a ver, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué pasa si esto no se da? ¿Cuál es la respuesta? Y entonces cuando nos ponemos a pensar, decimos, no lo tengo mapeado. Entonces, nosotros ayudamos a descongestionar eso y a tener más claridad. Entonces, con eso ayudamos también a reducir o eliminar el retrabajo. Y vamos a mejorar el time to market, el tiempo en el que conceptualizamos el problema o lo visualizamos hasta el momento en que lanzamos ya la solución. Y pues bueno, vamos ahora sí a a la interacción un poco más como ejemplificación. Esto es un extracto, lo que vamos a mostrar ahora es un extracto de una conversación común cuando hacemos una reunión de Discovery. Los discoveries pueden tomar una, dos, muchas reuniones de acuerdo a la complejidad del proyecto. Hay proyectos que son muy sencillos, poco complejos, y en un par de horas se puede ya definir esos requerimientos. Pero hay proyectos mucho más complejos que intervienen varias áreas de la empresa y pues eso puede tomar mucho más tiempo. Pero vamos a hacer en un pocos minutos porque estamos también sobre el tiempo, así que vamos a hacerlo en pocos minutos. Y alguien que preguntaba cuáles son las preguntas que quieren o qué quieren saber de la empresa, pues aquí lo va a hacer Fer y Francisco. Así que adelante, Mm, chicos. Gracias, Sole. Bueno, la primera cosa que quería comentarles es que nosotros siempre hacemos un diagnóstico inicial y esto, digamos, representa lo que se ve en ese primer aproximamiento o diagnóstico inicial, ¿verdad? Que es precisamente tratar de entender la complejidad del problema para luego recomendar qué tipo de discovery hacemos. Entonces, en este caso, eh, Fer es el ejecutivo de una empresa que tiene una serie de necesidades y yo le voy a empezar a preguntar, Fer, contame un poquito sobre la empresa, qué es lo que hacen, cuáles son sus productos, cuáles son sus clientes. Necesito un poco Bu- de contexto de la empresa, por favor. Ok, pues mira, nosotros somos una distribuidora de alimentos que tenemos sede en Bogotá. Llevamos 14 años en el mercado. Básicamente lo que distribuimos es productos de consumo masivo, estilo lácteos, enlatados, granos. Nuestro cliente suele ser supermercados medianos, tiendas de cadena regional, clientes institucionales como colegios e incluso restaurantes. Actualmente tenemos como aproximadamente unos 95 empleados, que eso incluye la fuerza de ventas, que tiene 18 representantes, que cubren Bogotá, Medellín y el eje cafetero.
Muy bien. Ahora, estas empresas, más o menos, ¿qué tamaño son? ¿Empresas grandes, medianas, etcétera? ¿Quiénes sus clientes? Eh, es una mezcla, digamos que un Ok. 60% de nuestras ventas van a 12 clientes concretos, que son clientes grandes, y el otro 40% se reparte en unos 300 a 350 clientes medianos, pequeños, que realmente estos son los más problemáticos de gestionar. Ok. Pero son muy importantes realmente, o sea, es un 40%, no podemos tampoco dejarlos de lado. Muy bien. A alto nivel, ¿me podrías describir cuál es el proceso de las ventas que realizan? ¿Cómo ocurre? ¿Quién lo hace? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se desarrolla la empresa? ¿Qué aprobaciones tienen? ¿Y cómo llegan a la venta final? Claro, claro. Bueno, pues empezamos con un representante que tiene un prospecto y cuando un cliente o un prospecto o un cliente que ya existe, evidentemente, ¿no? Y que nos llama para pedir, para hacer un pedido. El representante lo registra, bueno, lo nota él mismo en su cuaderno, en un Excel que cada uno maneja por su cuenta. Luego va a visitar al cliente, hace el levantamiento de lo que necesita y regresa a la oficina para elaborar la cotización e enviársela. Ujú. Ok, y en este proceso, ¿cuáles son, digamos, los dolores de cabeza más grandes que tienen ustedes? O sea, ¿dónde les duele más, dónde aprieta más el zapato, como dicen? Pues básicamente se vuelve lento, tardamos mucho en enviar esa cotización porque evidentemente el representante llega a la oficina, consulta la lista de precios, a veces los precios están desactualizados, eh, tiene que revisar otro Excel y al fin y al cabo perdemos por ahí clientela, evidentemente. Y, y eso, es como mucha pérdida de tiempo, evidentemente. Perfecto, muchas gracias, Fer. Bueno, tal vez aquí comentar rápidamente que esto es un pequeño fragmento de esa sesión de diagnóstico inicial, donde lo que necesitamos saber es un poco por dónde necesitamos dimensionar la necesidad del cliente. Con esto, entonces nosotros le podemos recomendar lo que Sol le va a comentar en un ratito, ¿verdad? Porque no todos los proyectos o las necesidades son del mismo tamaño. Ok, entonces vamos a mostrarles un poco de este concepto, esta práctica, estas buenas prácticas, estas metodologías que con más de 25 años que llevamos en el mercado hemos ido adoptando y adaptando en el crecimiento de las empresas en Latinoamérica. Y es lo que llamamos a toda esta experiencia y a todo este conjunto de prácticas, las llamamos el método Intellect. Y el método Intellect nos dice que el éxito no depende de una herramienta, depende de cómo se diseña la solución. Ahí entramos realmente quienes tenemos la experiencia a decir, te doy estas recomendaciones, haznos caso porque sabemos lo que decimos y sabemos lo que hacemos. Y el método Intellect consiste en cuatro puntos fundamentales, que son primero el diagnóstico inicial, esta primera sesión de entendimiento de alto nivel del problema. ¿Cuál es el problema puntual? ¿Qué es lo que más duele? ¿Qué es lo que más está trabando los procesos en tu negocio? ¿Cuál es el área que más está impactando? ¿Cómo funciona tu negocio? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Qué tamaño? ¿Qué es lo que el giro del negocio? ¿Cómo son tus clientes? ¿Cómo son tus comunicaciones? Entender de manera general. Luego viene el discovery estructurado, donde es ya, ok, vamos a necesitar el compromiso de esta área. Y decía al inicio, Francisco, sí, quien va a definir este discovery va a ser quien sepa del negocio. Y muchas veces las áreas de tecnología se enfocan solamente en los softwares, en los programas, en la tecnología y no siempre, no digo que sea siempre, digo que muchas veces pasa que no tienen toda la visión global del negocio. Pero en el discovery estructurado sí que
es muy probable que se necesite incluso también las áreas de tecnología porque se necesita entender qué otros sistemas están funcionando en la empresa. Luego viene el diseño de la solución. Con estas buenas prácticas, ok, nos regresamos en el equipo, lo conversamos y decimos, mira, lo que queremos es que el cliente no haga una inversión de más. No compre una herramienta, no adquiera licencias, no cree una cuenta donde no va a servirle lo que le están ofreciendo o va a ser demasiado grande. Vamos a tratar de optimizar también, porque no se trata solamente de diseñar una solución, sino también de optimizar los recursos. Ok, hay varios softwares y varias alternativas en el mercado. ¿Cuál es la que va a calzar mejor para resolver esos problemas? Y luego viene una implementación escalable. Ok, priorizamos este producto mínimo viable que vamos a ya empezarlo a trabajar, a ver sus funcionalidades, a ver sus beneficios y vamos escalando poco a poco y dando los pasos para lograr ese ideal que tenemos de nuestro negocio. Ese es el método Intellect, las mejores prácticas eh, globales que buscamos implementar cuando hacemos el desarrollo de este proceso. Y hoy queremos hacerles una promesa. Quiero hacerles una promesa como Intellect Systems. La promesa que tenemos con ustedes es que si ustedes siguen el método Intellect, si tú en tu empresa, en tu negocio, si tú como líder sigues el método Intellect, todas las recomendaciones que les hemos dado, nosotros de nuestra parte te prometemos que vamos a ser tu aliado y te vamos a acompañar en el camino de potenciación de tu negocio con toda nuestra experiencia. Porque para nosotros el éxito o tu éxito, el éxito de nuestros clientes, el éxito de las empresas, de los negocios en Latinoamérica es nuestro propio éxito. Así que te dejamos esa promesa hoy. Y vuelvo a recordarte cuáles son los riesgos versus los beneficios de hacer este proceso. Nos vamos a evitar al hacer un discovery correctamente, al entender correctamente el negocio con un consultor profesional experimentado, nos vamos a evitar sobrecostos y trabajos. Hay veces lo que decíamos al inicio, tenemos el espejismo de la velocidad. Queremos hacerlo rápido. No, esperemos, vamos haciéndolo bien y vamos haciendo y tomando el tiempo que necesita. Vamos a evitar sobrecostos y retrabajos. Vamos a evitar el riesgo de la fricción operativa, el alto riesgo de abandono cuando el equipo no lo quiere adoptar. Vamos a evitar el riesgo de atacar solo problemas superficiales y en verdad encontrar la causa raíz que está oculta. Y vamos a evitar el riesgo de crear soluciones que no son escalables y soluciones que atacan ciertos problemas aislados y no constituyen realmente la potenciación del negocio que puede llegar a ser. ¿Y cuáles son los beneficios de hacer un correcto discovery? Tener claridad y certeza en la inversión, claridad en el tiempo y en la inversión de dinero que vamos a hacer en esta solución que estamos pensando o en este proyecto que queremos implementar. No vamos a tener costos ocultos. Ah, sí, te doy el costo más bajo, pero después te voy agregando. No, aquí es la claridad y certeza. Esto es exactamente lo que necesitas y esto es lo que te va a costar. Prevenir riesgos y eliminar los retrabajos. Vamos a tener el beneficio de lanzar rápidamente lanzamientos rápidos y predecibles, pero con responsabilidad, con conocimiento, haciendo bien las cosas. Vamos a tener el beneficio de garantizar la adopción cuando hacemos la integración con todo el equipo y vamos a asegurarnos el retorno de la inversión. Porque sí, si es que yo ya conozco y tengo claridad de la inversión que voy a hacer y por otro lado que estoy atacando el problema real, pues es simplemente de recibir los resultados. Y te dejo la pregunta. Si quieres, respóndela en el chat, quédatela en tu cabeza, discútela con tu equipo, pero es muy importante. ¿Estás resolviendo el problema correcto? Estoy viendo el problema correcto, estoy conceptualizando el problema correctamente y luego estoy buscando la solución.
correcta o la solución para el problema correcto. No me estoy quedando solamente en la punta de arriba del iceberg, estoy viendo toda la profundidad. Esa es la pregunta que queremos que te lleves hoy. ¿Qué se van a llevar de un discovery? Hay, como vieron, hay diferentes tamaños del discovery que les presentamos, pero ¿qué es lo mínimo? O sea, hasta el más pequeño de los productos que mostramos, ¿qué es lo que se va a llevar? Te vas a llevar un alcance del proyecto. ¿Cuál va a ser como decíamos, el costo? ¿Cuál es la inversión que vamos y qué se va a desarrollar en ese proyecto? Te vamos a entregar en blanco y negro. Te vamos a entregar la descripción exacta del problema. Que después de haber conversado con tu equipo, te regalamos, te entregamos la descripción exacta del problema, te entregamos el diagrama del proceso para que con eso tú vayas a cualquier proveedor o cualquier consultor o vengas con nosotros, que sería fantástico también acompañarte en eso, el diagrama del proceso que necesitas impactar. Te vamos a entregar la propuesta de solución. ¿Qué solución va a atacar ese problema que tienes? Las historias de usuario preliminares, lo que va a ayudar a que quien vaya a desarrollar esa solución entienda exactamente cuál es lo que debe resolver. Y las estimaciones de construcción. ¿Cuánto te va a costar en tiempo, en recursos, esa construcción? Gracias entonces y pues estaremos en contacto. Gracias a todo el equipo y estamos en contacto con el resto de los participantes.